Bienvenidos a este video sobre neuropsicología del lenguaje por Evelyn Hernández y Alejandra Balcero. El lenguaje verbal es definido como un sistema de comunicación simbólico por el cual los individuos expresan sus ideas por medio de símbolos o palabras a las cuales llamamos representaciones. El lenguaje no verbal es definido como parte del sistema de comunicación que no responde a los sonidos, sino por el contrario sus símbolos y sus signos son señas corporales que median la comunicación entre los individuos. En la neuroanatomía del lenguaje encontramos el lóbulo temporal, el cual su lado izquierdo se especializa en el proceso de análisis del sistema de los sonidos del habla. En el área de Hershey corresponde al área auditiva primaria y su función es la repetición de las palabras, mientras que el área de Wernicke su función corresponde a brindar significado a lo que escuchamos del lenguaje oral o escrito, que recepciona a un individuo y lo transforma en información que se envía a cada área encargada. También dentro del lóbulo temporal encontramos el área de Broca, que tiene como función la preparación de los órganos motores que se necesitan para la expresión del lenguaje oral o escrito, activando la coordinación de los músculos que se requieren para el hablar o para la escritura. El lóbulo occipital se especializa en identificar e interpretar las imágenes lingüísticas que se obtienen por medio de la visión del contexto externo. Para eso se encuentran tres áreas. El área 17, cual su función es procesar los estímulos visuales que intervienen en la lectura o en la escritura, y el área 18 y 19, que tienen como función el análisis perceptivo de la lectura y de la escritura. El lóbulo occipital se especializa en identificar e interpretar las imágenes lingüísticas que se obtienen por medio de la visión del contexto externo. Para eso se encuentran tres áreas. El área 17, cual su función es procesar los estímulos visuales que intervienen en la lectura o en la escritura, y el área 18 y 19, que tienen como función el análisis perceptivo de la lectura y de la escritura. El lóbulo occipital se especializa en identificar e interpretar las imágenes lingüísticas que se obtienen por medio de la visión del contexto externo. Para eso se encuentran tres áreas. El área 17, cual su función es procesar los estímulos visuales que intervienen en la lectura o en la escritura, y el área 18 y 19, que tienen como función el análisis perceptivo de la lectura y de la escritura. Otras de las estructuras son el tálamo y el tronco encefálico. El tálamo tiene como función intervenir en las redes asociativas del lenguaje comprensivo y expresivo, enviando los estímulos visuales, auditivos a todas las áreas de interpretación. Y el tronco encefálico tiene como función ser la vía de paso de las fibras motoras que facilitan la transmisión de las eferencias motoras del lenguaje y mantener los estados de alerta para la activación lingüística. Por último, encontramos el cerebelo. El cerebelo se encarga de coordinar los movimientos precisos de la articulación de los sonidos del lenguaje por medio de la coordinación y la fluidez del mismo. Por último, encontramos el cerebelo. El cerebelo se Existen cuatro modelos teóricos sobre el procesamiento del lenguaje: el modelo de Broca y de Wernicke, el modelo de Wernicke-Lechem, el modelo de Gershwin y el modelo de Robles-Ruta de Hickok y Poppel. Paul Broca presentó sus conclusiones, especialmente la del paciente Le Bon-Monsieur Tan, ante la Sociedad Antropológica de París. Monsieur Tan era conocido así porque la única producción verbal que podía emitir era tan. Sin embargo, comprendía totalmente lo que se le decía. A los años de su hospitalización, había perdido movilidad en su brazo derecho, posteriormente en su pierna izquierda, falleciendo por una infección generalizada. En este caso, Broca tuvo acceso al cerebro y luego de la autopsia observó una lesión en el lóbulo frontal izquierdo. Broca publicó varios casos clínicos que coincidían con un área en específico: tercera circunvolución frontal izquierda. A estos casos los llamó como afemia. Paul Broca fue el primero en demostrar que existe una asociación entre una función superior y una zona identificable del córtex cerebral en el hemisferio izquierdo. Esta figura se conoce como localizacionismo. En el modelo de Carl Wernicke, este es referente de la afasia sensorial. Al igual que Broca, Wernicke conoció dos pacientes con trastornos del lenguaje, pero con la diferencia que hablaban con facilidad. El problema estaba en la comprensión de lo que se le decía.
Al revisar sus cerebros por medio de autopsias, encontró que el área de la circunvolución temporal superior posterior del hemisferio izquierdo, por detrás del córtex auditivo primario, estaba dañada. Así se le asignó a esa zona la función de la comprensión del lenguaje, la que hoy se le conoce como el área de Wernicke. Fernando Cuetos menciona lo siguiente: según el modelo propuesto, existirían dos centros de representación de palabras, un centro auditivo ubicado en la circunvolución superior del lóbulo temporal izquierdo y el centro articulatorio en la circunvolución frontal inferior, que a su vez estarían conectados entre sí mismos por medio de fibras nerviosas. Así, una lesión en el centro auditivo produciría trastornos de comprensión y en el centro articulatorio produciría trastornos de producción. Ludwig Lichtenstein descubrió el trastorno pronosticado por Wernicke, la desconexión entre los dos centros del lenguaje. Lichtenstein planteó un nuevo centro encargado de la parte conceptual. En este se encontrarían almacenados los significados y sería crucial para entender las palabras. Lichtenstein amplió el modelo de Wernicke a 3 centros y misma cantidad de conexiones entre ellos. A su vez, se amplió los posibles trastornos afásicos en relación a la posible lesión que pudieran afectarles. Como se ve en la imagen, se proponen 3 centros: el centro conceptual, el centro auditivo y el centro motor. Las siglas de la parte inferior describen el tipo de afasia: AC como afasia de conducción, ATM como afasia transcortical motora y ATS como afasia transcortical sensorial. El modelo propuesto por Geschwind retoma las ideas de Wernicke-Lichtenstein añadiendo nuevas aportaciones. Destaca los 3 centros conocidos Broca-Wernicke conceptual, además de las conexiones entre ellos. El proceso del lenguaje conlleva la activación de las representaciones en esos centros y la transferencia de unos a otros. Durante la repetición de palabras, las áreas cerebrales que participan son las siguientes. Primero, los sonidos del habla, provenientes de los oídos a través de los nervios auditivos, son analizados en el área auditiva primaria, situada en la circunvolución temporal superior del hemisferio izquierdo. De allí se pasa la información al área de Wernicke para el procesamiento léxico. Desde el área de Wernicke, a través del fascículo arqueado, unas de fibras que se originan en el lóbulo temporal y se curva alrededor de la cisura de Silvio. La información se proyecta al área de Broca, en el lóbulo frontal, para el procesamiento fonológico y posterior articulación a través del área motora. En el caso de la comprensión de las palabras habladas, desde el área de Wernicke se activan los significados. Según este modelo, la clasificación se basa en la presencia o la ausencia de 4 signos: fluidez en la expresión, comprensión, denominación y repetición. Con este enfoque se distinguen 8 grandes trastornos afásicos: afasia de Broca, Wernicke, de conducción, transcortical motora y sensorial, afasia global, transcortical mixta y anómica. El modelo Hickok-Popper del procesamiento del lenguaje muestra que el área en la superficie dorsal del giro temporal superior se involucra en el análisis espectrotemporal, análisis de sonidos de cualquier naturaleza, que inmediatamente está conectada con las áreas en la mitad posterior del surco temporal superior, que se encarga de los procesos a nivel de red fonológica. En dicha red fonológica aparece la conexión con la corriente ventral y dorsal. La primera de ellas comprende la interfaz léxica en las porciones medial, posterior e inferior del lóbulo temporal, relacionando información fonológica y semántica. El sonido, identificando en afinidad o similitud al lenguaje, es relacionado a nuestro léxico mental o a las palabras en la memoria. Este reconocimiento léxico involucra conectar a la red conceptual que denota a esa palabra, que es igual conectar el sonido al significado. Así también la red combinatoria, en la porción anterior, ofrece la información de la combinación de estas. Esto es porque las palabras no las oímos de manera aislada, requerimos de reglas de combinación que nos contextualicen de mejor manera la conexión entre todos los elementos léxicos que oímos o producimos. La red fonológica conecta con la corriente dorsal, la cual es indicio que existen áreas cerebrales que nos permiten articular. En el área de la cisura de Silvio, en el límite paretotemporal, se encuentra la interfaz sensoriomotora, que traduce información auditivo-sensorial en motora.
Y en el lóbulo frontal, probablemente área de Broca y más dorsal de la región premotora, nos encontramos con la porción de la red articulatoria, la cual nos permite producir físicamente el habla. Lo anterior da como resultado un modelo que permite comprender la organización cortical de la comprensión oral. Se postula la existencia de dos rutas. Una ventral, la ruta del sonido y del significado, que procesa las señales del habla para la comprensión del lenguaje y que se ve organizada bilateralmente. Esto no excluye que existan diferencias de procesamiento entre los sistemas del hemisferio derecho e izquierdo. Según las observaciones de Queteau en el 2012, esta zona responde a diversos tipos de sonidos, incluso a estímulos relativamente simples. El siguiente nivel jerárquico implica las redes supratemporales. Estas regiones situadas cerca de la circunvolución de Helsch responden de manera más vigorosa a las señales estructuradas en el tiempo, ritmos, música, lenguaje, que a estímulos no estructurados como el ruido. Existen otras propuestas que intentan dar una explicación sobre las bases biológicas del lenguaje. La primera de ellas es el modelo jerárquico de John Hughes Jackson, que postula lo siguiente. En primer lugar, se opone al localizacionismo. Este modelo creía que las funciones cerebrales superiores eran el resultado de complejos sistemas. También propuso que las áreas cerebrales estaban organizadas de manera jerárquica. El nivel inferior en el espinal y el tallo cerebral, el nivel intermedio en la corteza motora o sensorial y superior en los lóbulos frontales. En segundo lugar, tenemos al modelo neolocalizacionismo de Corbinian-Brodmann, el cual intentaba distinguir las diferentes áreas de la corteza cerebral con base a la citoarquitectura. Gracias a este modelo se identificaron 52 áreas funcionales. Este modelo es útil para identificar zonas en el cerebro. Por último, en tercer lugar, el modelo de los procesos de Luria propone lo siguiente. Para Luria, las facultades mentales superiores, memoria, atención y lenguaje, están organizadas en sistemas funcionales. Una función se define como una actividad con un fin específico. Cada sistema funcional es dinámico y se modifica a lo largo del desarrollo, distribuido en una constelación de zonas de la corteza cerebral y de estructuras subcorticales que cooperan para su actividad.